Muy bien, seguimos hablando de productividad y ahora vamos a hablar del trabajo. Y para eso hemos invitado a un experto en estos temas. Él es Julio Palomino. Buenas noches, Julio. Gracias por estar con nosotros. Gracias, Maite, por la invitación. Y bueno, y hemos escuchado hace poco a Eduardo Recoba que hablaba de que la economía está complicada, no vamos a crecer lo que estábamos esperando, este año va a ser difícil. Y en el medio de esto aparecen esta lista de feriados, ¿no? Días no laborables que eventualmente se compensan. ¿Esto cómo puede afectar la productividad del país en un contexto en donde ya estamos restringidos en cuanto a nuestro crecimiento? Mira, efectivamente se están dando muchos feriados en los últimos meses, ¿no? Incluso el Congreso, a través de un proyecto de ley que se aprobó y está ya publicado, ya tiene rango de ley, el próximo feriado va a ser el 23 de julio, ¿no? Que es domingo. Entonces, si sumamos todos los feriados que hay en el calendario pues, laboral de nuestro país, estamos hablando de 16 feriados aproximadamente al año. Y sumado pues a los 30 días de vacaciones que son obligatorias para el trabajador, estamos hablando de 46 días de descanso, ¿no? Y a nivel de Latinoamérica, estamos saliendo más encima como con Colombia y con Chile. O sea, creemos de que estas medidas que se están adoptando dentro del Congreso no obedecen a favorecer a las dos partes de la relación laboral. Por el contrario, solamente el sentido populista y a una de las partes, ¿no? Lógicamente que muchos dirán, los que están a favor de estos feriados, dirán pues que el trabajador tiene que descansar. Sí, efectivamente, tiene que haber su descanso, pero para eso justamente cumple una jornada de trabajo de 8 horas y tiene un descanso, ¿no? Inclusive a los trabajadores que hacen teletrabajo, ¿no? Tiene una desconexión digital, pero yo creo de que no hay un criterio técnico que soporte o que ampare estas medidas que están tomando dentro del Congreso, ¿no? Sin afectar pues las decisiones que toman dentro del legislativo, ¿no? Claro, porque tú has hablado de dos economías, Colombia y Chile, que eventualmente no tienen los niveles de informalidad que tiene el Perú. Estos feriados a quienes van a beneficiar son a los que tienen un empleador formal y que obviamente les puede cubrir ese salario, pero el Perú no es esa realidad. En verdad, entonces, cuando tú dices que no es técnico, ¿qué está pasando? ¿Cuál es el criterio entonces de tener feriados? ¿Cuántos feriados debería tener una nación, un país como el Perú, más o menos, que sea razonable, ¿no? Mira, los criterios y las medidas, las recomendaciones de la OIT, que es la Organización Internacional de Trabajo, nos dice que deberían ser 6 días más o menos de descanso y sumados a las vacaciones, a por lo menos 20 a 26 días. Pero el Perú ya tiene un exceso de días feriados, ¿no? Ahora, si creemos que con eso se va a favorecer la economía, estamos mal, porque cada feriado, según los datos estadísticos, más o menos hay un costo de 0.1 a 0.3 del Producto Bruto Interno, que es el valor a que se afecta, que es el valor de todos los servicios y los bienes, ¿no? Entonces, creemos de que estas medidas son antitécnicas, en particular mi opinión, ¿no? Son antitécnicas y deberíamos de repente, lo que acabas de decir, Maite, ¿no? Deberíamos, el Congreso, aplicar o de repente aprobar unas leyes que formalicen el empleo, ¿no? Y que no precaricen el mismo. ¿Por qué? La OIT y el Instituto Nacional de Estadística hace 6 meses sacaron un informe que decía de que la informalidad laboral más o menos está entre el 70%. De cada 10 peruanos, 7 son informales. Imagínate. Y ahí debería apuntar realmente las medidas y las políticas de índole pública. ¿Por qué? Porque el trabajador informal, tú sabes, Maite, no tiene cargas sociales, no tiene CTS, no se le paga gratificación, ahora mucho menos se le va a pagar ahora en la quincena de julio la gratificación, no tiene una atención médica ni sistema de previsión social. Entonces, creemos que estas situaciones deberían apuntar a formalizar el empleo. Ahora, y eso sumado a las medidas, a otras normas de rango legal que han sido ya publicadas, que son obligatorias, que hacen que espante la formalización del empleo. Por ejemplo, las cargas sociales que no están bien equilibradas, eso puede espantar la formalización. Claro, porque si le damos pues de repente a una norma drástica a estos momentos que la economía del país, y lo acaba de decir el especialista antes, ¿no? Claro, Eduardo, está contraída la economía. Entonces, si hay una situación económica que no es buena y muchas empresas ya han hecho su cálculo a fin de año y están terminando pésimos, ¿no? A comparación del año 2022. Entonces, creemos de que la formalización del empleo debe ser una medida que debe adoptar el gobierno, ¿no? Una medida realmente con una política que sea adecuada. ¿Por qué? Porque si nosotros pretendemos de que existan leyes drásticas, ¿no? Drásticas, exigentes para el empleador, ¿no? Está bien, ¿no? Porque el empleador es el que maneja la relación laboral y debe cumplir con las obligaciones sociolaborales y de seguridad y salud de trabajo.
pero eso desincentiva la formalidad. Nadie va a contratar pues a trabajadores, por ejemplo, con algunas normas que ya están próximas a salir. Como por ejemplo. Por ejemplo, la norma dice los microdescansos. Quieren hacer un microdescanso. Ya. Cada 2 horas quieren que el trabajador descanse 5 minutos. Y una jornada de 8 horas son 20 minutos de descanso. Eso yo creo que no hay un criterio técnico para poder amparar esta medida. Otra medida. El tiempo de refrigerio que son 45 minutos de esa empresa obligatorio, que en algunas son 1 hora o 2 horas también, quieren incluir una jornada laboral. O sea, ya no va a laborar el trabajador 8 horas, sino 6. Entonces, esto no va a favorecer, espanta al empleador que sea formal, ¿no? Claro, ahí además, Julio, hay que explicar que muchas de estas normas, vamos a decir, las cosas están inspiradas en economías más desarrolladas o que tienen un producto, digamos, una estructura productiva distinta a la del Perú. Ah, por supuesto. De mayor valor agregado, eventualmente, ayer hablamos, incluso también aquí hemos hablado con qué pasa con el Perú, aquí hay mucha manufactura, entonces en verdad se necesita que la gente está en su posición de trabajo. Entonces estas normas que suenan bien, que suenan razonables, hay que descansar, finalmente le pueden impactar negativamente al propio trabajador. Claro, definitivamente va a impactar tanto el sector empleador como al trabajador. ¿Por qué? Porque al empleador, porque no va a tener la mano de obra fresca de poder cumplir su servicio, ¿no?, frente a sus clientes, y por ende no va a poder generar los ingresos. Y al trabajador también, porque el trabajador muchas veces hace horas extras también dentro de la jornada y se va a limitar con esta situación porque va a descansar. Ahora, entiendo de que todo trabajador que se esfuerza debe tener un merecido descanso, ¿no? Pero para eso están establecidas las leyes de descanso remunerado, ¿no? Y con eso yo creo que se debería aplicar las normas a partir de la fecha y que se vienen aplicando en muchas empresas que son responsables, ¿no? Así es. Así es. Y en ese escenario aparece también este ajuste a la remuneración mínima vital. Ya se va a establecer mañana el Consejo Nacional del Trabajo, que va a estar básicamente vinculado al sector público. ¿Tú crees que esto eventualmente se va a trasladar en algún momento al resto de trabajadores? A ver, esa es una buena pregunta. El Consejo Nacional del Trabajo, que es el ente tripartito, ¿no?, que agrupa pues a representantes de los gremios empleadores empresariales, los gremios sindicales, el Ejecutivo, suspendió sus labores. O sea, ya no hubo un diálogo social, porque ya conocemos muchos los detalles que se saltaron, pues los acuerdos consensuados que se venían delimitando, y el ministro ha señalado de que el 13, o mañana, se van a instalar nuevamente. Yo creo que toda norma laboral tendría que pasar previamente por un acuerdo consensuado entre las partes, y creo que ahí se debe motivar mucho el diálogo social. ¿Por qué? Porque primero, se hablaba mucho pues de la famosa Agenda 19, no sé si recuerdas, que querían a nivel laboral cambiar muchas normas laborales. Por ejemplo, ¿no?, se incrementó la remuneración mínima vital de 9.30 a 1.025, se modificó parcialmente la ley de tercerización laboral, ¿no?, el Decreto Supremo 001-2022, TR. Luego también se modificó la Ley de Relaciones Colectivas de Trabajo. También ahora un trabajador que forma parte de una empresa donde no hay sindicato podría también afiliarse a una federación, ¿no?, y pedir sus condiciones de trabajo. Entonces, situaciones como esta han ido avanzando. Ahora, el Consejo Nacional de Trabajo yo creo que tiene una ardua labor, ¿no? Inclusive a un momento el sector, los representantes del sector empresarial simplemente se retiraron de la mesa de diálogo. Ahora, sí deberían tomar medidas bastante beneficiosas para ambas partes de la relación laboral, porque cuando uno dice, no, solamente va a ser para favor de los trabajadores, no, ¿y dónde queda el sector empleador? A ambas partes, porque yo creo que en la relación de trabajo nunca va, o sea, que no exista una conflictividad laboral, eso es imposible, una relación de trabajo. Claro, naturalmente es correcto. Partes quieren entrar pues, justamente para su lado, ¿no? Así es. Negociar lo mejor para cada quien. Ahora, con respecto al incremento de la remuneración mínima vital, señalas algo importante, porque se ha venido debatiendo cada qué tiempo van a incrementar la remuneración. Ya incrementaron de 9.30, reitero, a 1.025. Entonces hay propuestas de que cada 2 años se incremente, pero también habría que ver si fuese a nivel sector privado, sector público. Yo creo que sector público sí, porque acaban de cerrar hace una semana un pliego de reclamos, una negociación colectiva con todo el gremio centralizado, ¿no? Pero en el sector privado habría que analizar cómo están las empresas también, ¿no? Ahora, eso se va a discutir y el ministro creo que ha señalado de una manera muy certera de que van a comenzar el diálogo social y creemos de que se deberían tomar decisiones responsables también por el bienestar del país y también para los sectores, ¿no?, tanto empresarial como
como trabajador, ¿no? Y como tú dices, que sean medidas técnicas que consideren obviamente el contexto que está complejo, ¿no? O sea, no hay crecimiento, hay una retracción de la productividad y si adicionalmente la gente va a trabajar menos, evidentemente, como decimos, va a afectar también a la propia masa laboral. Con esto no estamos diciendo que no hay un equilibrio de la vida laboral y la vida familiar, pero evidentemente dentro de los estándares que nuestra realidad tiene. Ahora, hablando de esos estándares, el trabajo de la gente más joven, porque ahí también hay un problema, ¿no es cierto? Estamos promoviendo que estudien y eventualmente también hay mejoras a la educación superior, pero ¿es fácil encontrar trabajo para alguien que sale de la universidad? ¿Qué normas se están promoviendo al respecto? En la actualidad es muy complicado, nadie quiere contratar a jóvenes, ¿no? ¿Por qué? Porque primero de que se ha acrecentado mucho la informalidad laboral. Entonces, el joven sale de la universidad preparado profesionalmente, también puede salir de un instituto, ¿no? Pero, ¿qué sucede? De que no le dan las facilidades que deberían darle a cualquier trabajador, ¿no? Por el joven, simplemente no tienen planilla, no le pagan las cargas sociales, entonces el joven se termina aburriendo y se queda en su zona de confort, pues, ¿no? Prefiero no trabajar a que me exploten, ¿no? Una situación que normalmente uno piensa, ¿no? O a veces ha recabado esa información de los análisis y todas las investigaciones, datos estadísticos de la INEI. Ahora, también hay una situación acá importante, ¿no? Si realmente estas normas que existen, pues, de la ley de prácticas profesionales, se aplican de manera valedera en las empresas. Creería que no, esa ley, normalmente nadie contrata practicantes. Ahora, pero se ha promulgado una ley específicamente para incentivar el empleo en los jóvenes. ¿Qué novedades trae esta norma? Hay beneficios tributarios. Tengo entendido que es una norma, salió recién, para los jóvenes de 18 a 25 años, ¿no? Más o menos ese estatus. Y los centennials, millennials. Sí, así es. Y se va a incentivar a las empresas unos beneficios tributarios a las microempresas, ¿no? Lo que están en la condición de REMIPE, ¿no? En micro y pequeña empresa. Yo creo que es una medida buena. ¿Por qué? Porque va a permitir también que los jóvenes ingresen a su experiencia laboral. Pero esa experiencia laboral debería ser una experiencia laboral sana, buena, ¿no? Ingreso como un trabajador formal. Yo creo que esta ley va a permitir que muchas empresas contraten formalmente a los jóvenes, ¿no? ¿Y exactamente qué consiste? ¿Hay un beneficio tributario? O sea, contratar a más jóvenes les permite algún tipo de beneficio tributario. Exactamente. Hay un beneficio tributario, esa norma salió recién, ha salido hace un par de días. Hay un beneficio tributario quienes mantengan esa condición de REMIPE, ¿no? Entonces yo creo que de repente se va a esperar también el reglamento de la misma y esperemos pues que esto básicamente incentive que el empleador contrate formalmente a los jóvenes, al menos de ese rango. Yo creo que es un buen punto, ¿no? Que se está avanzando, porque en las empresas normalmente no ves jóvenes de esa edad, ¿no? 18, 25, ¿no? De repente contratar a personal mayor y a los jóvenes lo tienen informalmente, ¿no? Cuando ellos también tienen derecho... Informalmente como practicantes, como practicantes, como pasantes, en fin. Lo que pasa es que la informalidad laboral se ha hecho tan evidente en nuestro país, de que ya... ¿En los jóvenes cómo opera? ¿Es así? O sea, ¿los contratan como practicantes? Claro, claro, cuando es un joven que sale de la universidad podría ser ya un practicante profesional, ¿no? Y hay una norma específica al respecto. Pero eso no se cumple, porque el joven ingresa a laborar, a prestar sus prácticas, pues ni siquiera se puede entender como práctica, porque el contrato de prácticas o el convenio, la empresa tiene que poner a una persona para que supervise la labor de este practicante. Porque es más formativa la cuestión ahí. Es correcto. No es tanto un tema remunerativo, sino formativo, ¿no? Pero confunde pues el empleador porque inmediatamente este practicante lo hace trabajar, le hace hacer labores, ejecuta labores como si fuera un trabajador estable, ¿no? Que lógicamente que si el practicante ve o verifica que se ha desnaturalizado su contratación, puede recurrir a la SUNAFIL, ¿no? Que es la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral, y podría inclusive exigir de que ese trabajador se quede como estable, ¿no? Entonces, importante. Claro. Ahora se habla muchísimo de prácticas, de buenas prácticas en las empresas. Una debería ser esta, justamente. Claro, yo creo que sí. El respeto a los nuevos trabajadores que son jóvenes. Claro, yo creo que la primera experiencia de un joven trabajador debería ser una experiencia sana, ¿no? Una experiencia que realmente cuando se reinserte al mercado laboral y no sea una experiencia pues, donde tenga que estar reclamando los beneficios al empleador, ¿no? Correteándolo para que le pague su gratificación, ¿no? Su CTS, vacaciones y todos los derechos inherentes que le corresponden como un trabajador formal, ¿no? Claro que sí. Y para ir cerrando con este paquete de normas que suenan muy bien
y que eventualmente uno piensa que si se aplican en el Perú vamos a parecer países nórdicos, alguien está proponiendo un año sabático y remunerado. Sí. Eso de verdad es típico en Alemania, en Noruega, pero en una realidad como la del Perú, ¿tiene lógica eso? Mira, particularmente yo creo que esta norma no debería salir adelante, ¿no? Porque imagínate un año sabático, el trabajador va a descansar, se va a ir a su cuartel de invierno, por decir, y va a regresar y va a exigir que se le cumpla su puesto de trabajo. Entonces, con una licencia, se podría llamar una licencia sin goce de haber. Yo creo que no se brindan las condiciones. ¿Qué pasaría si esa empresa de repente, en el transcurso, si es que se llegara a aprobar esta norma, qué pasa si esta empresa ya quiebra o desaparece del mercado? ¿Dónde va a regresar el trabajador que se fue a descansar? Muy complicado, ¿no? Yo creo que más debería apuntarse, Maite, a normas, por ejemplo, como que es una buena norma que ha salido de la licencia para las mujeres, para que vayan a tener una atención para prevenir algunos males oncológicos. Por ejemplo. Yo creo que eso es una medida acertada porque previene el cáncer uterino, ¿no? El cáncer de la mama. Entonces, yo creo que ahí sí podría, es una licencia que está bien, es un día al año que ya se está cumpliendo, ¿no? Y yo creo que licencias laborales a favor de los trabajadores, otra licencia, por ejemplo, cuando tiene a familiares discapacitados también, ¿no? Claro, cuando tiene que atenderse de repente la enfermedad de tuberculosis, el trabajador. O elementos que estén vinculados con su condición de mujer, ¿no? Así es. Eso también es adecuado en todo caso. Por ejemplo, muchos se discuten también, Maite, el tema de la licencia de paternidad, ¿no? Dice, ¿por qué son 10 días, ¿no? Cuando antes eran 4, ¿no? Entonces, yo creo que ahí también habría que analizar, porque en otros países le dan más tiempo a los papás, ¿no? Pero yo creo que no digo que está mal esta norma, pero yo creo de que debería haber un estudio más pormenorizado de la realidad del país para aplicar normas laborales, porque es tan sensible el tema laboral en la actualidad, es tan sensible que creería de que esto debería promover más la formalización del empleo, ¿no? Claro, el tema de la paternidad compartida, obviamente yo creo que ahí sí me parece además que debería fomentarse, porque también, sí, claro. Es también una manera de ahorro, ¿no? O sea, a veces las personas necesitan contratar o buscar a alguien que les ayude con los hijos y ahí como que se explica, pero las otras normas, como te digo, me parecen alucinantes porque en verdad hablarían pues de una economía boyante que no es la que tenemos y que hay que tratar de encontrar un equilibrio, ¿no? Porque sí es verdad, o sea, la gente quiere tener una vida tranquila, descansar, pero creo que si no hay dinero se va a descansar, no creo, va a haber más estrés. Yo creo que son medidas más populistas, ¿no? Para favorecer a un sector, pues, ¿no? Pero debería haber un análisis. Ahí están también le llamaron los asesores, los congresistas, ¿no? Y yo creo que van a haber cambios porque ya ahora, 28 de julio, las comisiones dentro del Congreso van a cambiar, ¿no? Titulares, y vamos a ver qué novedades nos trae también a nivel laboral, ¿no? Porque esto afecta. Y cuando se afecta la economía, Maite, también se afecta la relación de trabajo. Tal cual. Entonces, tal cual. Entonces, yo creo que ahí debería apuntar el Congreso y también la presidenta, ¿no? La Dina Boluarte. Estupendo. Muchas gracias, Julio. Ha sido muy interesante. Hemos hecho un recorrido de diversas iniciativas que suenan bien, como decía, pero que evidentemente afectan a la productividad y al final también a los propios trabajadores, que todavía en el Perú son exiguos desde el punto de vista de la formalización. Ojalá más bien que hayan normas que permitan que más personas puedan entrar en una lógica de formalización, con remuneraciones adecuadas y obviamente también sus beneficios, ¿no? Gracias, Maite, por la invitación. Muy bien, perfecto.